Los 80 fueron la época dorada del cine, ¿no? Pero no todas las películas llegaron a las pantallas. Algunas fueron canceladas en plena producción. Otras se terminaron pero nunca se estrenaron. Y algunas fueron directamente prohibidas porque los censores consideraron que su contenido era demasiado. Hoy te voy a contar la historia de 10 películas de los 80 que fueron canceladas, prohibidas o que nunca vieron la luz del día. Y, ojo, no estoy hablando de fracasos comerciales que sí se estrenaron. Estoy hablando de proyectos que murieron antes de completarse, o que se terminaron pero alguien decidió que el público no debía verlos. Porque estas películas canceladas son como fantasmas de lo que pudo haber sido. Son ventanas a creatividad que fue silenciada, y son historias fascinantes de por qué la industria del cine a veces decide que ciertos proyectos son demasiado arriesgados para que existan. Número 10. Dune de Alejandro Jodorowsky, el proyecto más ambicioso que nunca se hizo. In a universe beyond imagination, on a planet where life is scarce and the sands. Allá en 1974, Jodorowsky comenzó la preproducción de Dune, y no era una adaptación normal del libro. Era una obra maestra psicodélica que iba a durar 14 horas completas, con diseños de H.R. Giger, música de Pink Floyd, Salvador Dalí interpretando al emperador, Orson Welles como el varón. Era una locura artística absoluta con presupuesto ilimitado. Y lo más loco es que Jodorowsky nunca leyó el libro completo. Él mismo lo admitió. Lo consideraba apenas un punto de partida. Lo que realmente quería era crear una experiencia que expandiera la conciencia como el LSD. Estaba más interesado en el viaje espiritual que en ser fiel al libro. Reclutó un equipo absolutamente legendario. Control of destiny is about to begin. From the visionary mind of Alejandro Jodorowsky. Moebius para los storyboards, Dan O'Bannon para los efectos especiales, Chris Foss para diseñar las naves, y juntos crearon una biblia de producción de miles de páginas, donde cada escena estaba ilustrada completamente. Pero los estudios lo rechazaron. Era demasiado caro, demasiado largo, demasiado raro. Ningún ejecutivo entendía la visión que Jodorowsky tenía, y el proyecto murió en 1977. Pero su legado sobrevivió de formas inesperadas. El equipo se dispersó a otros proyectos. Giger terminó diseñando Alien, O'Bannon escribió Alien, y los diseños que crearon para Dune influenciaron la ciencia ficción durante décadas enteras. Hay un documental llamado Jodorowsky's Dune, de 2013, que cuenta toda esta historia. Es un tributo increíble a una ambición que fracasó pero que inspiró a generaciones completas de cineastas. On the planet of Dune, nothing is as it seems. Número 9. Rambo y en Afganistán, cuando Hollywood apoyaba a los talibanes. Rambo III de 1988 por poco se convierte en propaganda pro-talibán. El guión original tenía a Rambo peleando junto a los mujahideen contra los soviéticos en Afganistán. Era un mensaje político clarísimo. La resistencia afgana eran héroes luchando por su libertad. Stallone filmó en Israel simulando que era Afganistán. Pero durante la producción empezaron a surgir problemas bien serios. Algunos de los mujahideen, que estaban asesorando la película, tenían conexiones con grupos que la CIA ya estaba identificando como problemáticos, y el estudio empezó a preocuparse. ¿Qué iba a pasar si el grupo que estaban heroizando se volvía enemigo de Estados Unidos después? Mejor que no ir por ese camino. Tendremos que hacerlo por el campo de minas, no lo esperarán. Eso no puede ser. Era un miedo profético que se realizaría 15 años después con los ataques del 9/11. Entonces cambiaron la dedicatoria de la película. La versión temprana decía, dedicada al valiente pueblo de Afganistán, pero la versión final solo dice, a los valientes luchadores de Afganistán. Es un cambio sutil pero significativo. No la cancelaron completamente, pero sí suavizaron muchísimo el mensaje político. Eliminaron las escenas más propagandísticas, e hicieron que los villanos fueran menos soviéticos específicos y más villanos genéricos. Después del 9/11, la película se volvió súper embarazosa. Es básicamente un documento de una época donde Estados Unidos apoyaba a grupos que después se volverían terroristas.
Es una historia incómoda que Hollywood prefiere olvidar completamente. ¿Sabías que Rambo apoyaba a los Mujahideen en esa película? Número 8. Gremlins 2 versión original. Demasiado oscura para las audiencias. ¡Es uno de ellos! Joe Dante filmó Gremlins 2 muchísimo más oscura de lo que los estudios esperaban. La primera versión tenía violencia gráfica de verdad, muertes humanas explícitas y detalladas, humor negro que cruzaba todos los límites. Era una secuela que básicamente ignoraba el tono familiar que tenía la original. Los estudios entraron en pánico total. Las estadounidenses odiaron lo oscura que era. Los padres se quejaron masivamente. Era comercialmente suicida para una franquicia que vendía juguetes a niños. Entonces, forzaron reshoots masivos. Suavizaron toda la violencia. Añadieron humor mucho más ligero. Cambiaron las muertes gráficas por slapstick cómico. Y la versión final es significativamente diferente a la original. Dante peleó por su visión pero perdió. La versión oscura nunca se estrenó. Algunos metrajes sobrevivieron en material de archivo, pero el corte completo del director no existe oficialmente. Es el ejemplo perfecto de la tensión entre la visión artística y la realidad comercial. Gremlins vendía juguetes a niños. No podía ser la pesadilla violenta que Dante quería crear. La versión perdida es como el santo grial para los fans. Ocasionalmente clips emergen en internet. Son vistazos fascinantes de lo que pudo haber sido, de una secuela más interesante que el producto sanitizado que terminamos recibiendo. Número 7. Song of the South, la película que Disney pretende que no existe. ¡Maldito lugar este! ¡Cochina vecindad! ¡Lugar de mala suerte! La canción del sur de 1946 nunca fue una película de los 80, pero en los 80 Disney intentó reestrenarla, y fue cancelado por las protestas. La película mezcla animación con acción real. Cuenta las historias del tío Remus, un esclavo afroamericano que cuenta cuentos a un niño blanco en una plantación sureña, y es súper problemática. Romantiza la esclavitud de una forma horrible, presenta a los esclavos como felices y contentos con su situación. Es una revisión histórica que blanquea completamente el horror de la institución. La NAACP protestó desde el estreno original en los 40. Pero la película fue un éxito comercial de todas formas, y se reestrenó periódicamente durante décadas. Parece que está de muy mal humor para ir a la fiesta. Yo no voy a la fiesta. ¿Qué tengo que hacer yo en fiestas? Hasta los 80, cuando la conciencia racial había cambiado. En 1986, Disney intentó hacer otro reestreno, pero las protestas fueron masivas, las organizaciones de derechos civiles amenazaron con boicots, y Disney canceló la distribución silenciosamente. Desde entonces la película está guardada en la bóveda. Nunca salió en VHS, nunca en DVD, nunca en streaming. Disney básicamente pretende que no existe. Es una historia vergonzosa que prefieren borrar. Pero Zip Adiduda ganó un Oscar y la canción sobrevive hasta hoy. Es un recordatorio de que no puedes borrar la historia completamente, pero sí puedes intentar enterrarla lo más profundo posible. Porque esta canción te habrá de salir. Siembra dulzura, siembra... Número 6. Porky's E. En la Casa Blanca. Demasiado político para los estudios. The Angel Beach High Gang is at it again. They're sick. They're perverted. Porky's fue un éxito, la secuela también. Pero la tercera entrega planeada fue demasiado. El guión original tenía a los personajes ya adultos trabajando en Washington, en plena administración Reagan. Era una comedia sexual en un contexto político súper sensible. Los estudios tenían miedo de ofender a la gente. Reagan era bien popular en ese momento. Hacer una comedia sexual sobre su gobierno era comercialmente arriesgado. Podía alienar a la mitad del país de un solo golpe. También había personajes que estaban claramente basados en figuras reales. Asesores de Reagan que eran totalmente reconocibles. Era sátira política disfrazada como comedia adolescente.
Entonces cambiaron el guión completamente. The party's over, cause Porky and his thugs are after the coach. I'll talk to Porky. I can get the rest of the money. Eliminaron todo el contexto político y lo convirtieron en una comedia genérica sobre una reunión de preparatoria. Perdió toda la mordida original. La versión final es el Porky's tercero más débil de toda la serie. Sin riesgo, sin comentario social. Es una comedia sanitizada que honestamente nadie recuerda. El guión original circula entre coleccionistas de guiones. Y es una lectura interesante. Muestra la intención de hacer que Porky's creciera, de convertirla en una comedia adulta con relevancia social real. Era una ambición que los estudios mataron por completo. And all the kids want is to graduate with honors. Número 5. Superman, versión oscura. Cuando Clark Kent se volvía villano, Richard Pryor quería que Superman III fuera mucho más oscura de lo que los estudios permitieron. El guión exploraba a Superman volviéndose malo de verdad. Bajo la influencia de kriptonita sintética, era una deconstrucción del héroe que anticipó tendencias modernas por décadas completas. Pryor quería que su personaje fuera complejo y matizado. Un hacker coaccionado por una corporación malvada. Una crítica del capitalismo y la tecnología. Era una ambición bien inusual para lo que se suponía era una comedia de superhéroes. Pero los estudios se aterrorizaron. Superman no podía ser oscuro. Era un héroe para niños. Y los juguetes no se venden si el héroe es moralmente ambiguo. Forzaron reshoots que añadieron comedia física por todos lados. Slapstick con Pryor. Escenas que convertían lo que era una película seria en una comedia torpe. El tono cambió completamente. Pryor públicamente expresó su decepción después. Dijo que la película pudo haber sido algo importante, que desperdiciaron una oportunidad de hacer algo realmente significativo. Las escenas eliminadas que sobrevivieron sugieren una visión mucho más oscura. Superman atacando humanos inocentes, destruyendo propiedad. Era como un proto-Injustice antes de que ese concepto siquiera existiera en los cómics. Es el ejemplo perfecto de cómo la fórmula mata la creatividad, de cómo las expectativas de una franquicia limitan severamente lo que puedes hacer con los personajes. ¿Te hubiera gustado ver un Superman villano en los 80? Número 4. Conan el Conquistador, la secuela cancelada por el ego. Después de Conan el Bárbaro, Arnold y el director Milius planearon toda una trilogía épica. Conan el Conquistador iba a ser la tercera parte, después de El Destructor, y mostraría a Conan ya viejo, convertido en rey de Aquilonia, enfrentando su propia muerte. Era una reflexión profunda sobre la mortalidad y el legado. Milius escribió el guión completo. Arnold estaba comprometido con el proyecto. El presupuesto estaba aprobado. Y la producción iba a comenzar en 1986, pero Arnold y Milius chocaron feo creativamente. Arnold quería más acción y peleas. Milius quería drama shakespeariano profundo, y ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. También Arnold se estaba convirtiendo en una superestrella masiva. Terminator lo elevó a otro nivel, y quería proyectos que expandieran su rango como actor. Conan era el pasado para él. Era un encasillamiento del que intentaba escapar. Entonces rechazó el proyecto. Y sin Arnold, todo el financiamiento colapsó instantáneamente. Los inversores querían a Schwarzenegger específicamente. Reemplazarlo con otro actor era completamente impensable. Milius intentó desesperadamente hacer la película con un actor diferente, pero los estudios lo rechazaron de plano. Y el proyecto murió en 1987. El guión sobrevive y circula entre fans, y muchos lo consideran mejor que El Destructor. Es el cierre apropiado que Conan merece, una exploración del héroe envejeciendo y enfrentando su mortalidad. Es una tragedia que nunca se filmó. Número 3.
Leonard Part 6. Tan mala que Bill Cosby pidió que no la vieran. Or will the devil may care bon vivant Bill Cosby save the day and still make an 8 o'clock dinner reservation? Bill Cosby produjo y protagonizó Leonard Part 6 en 1987. Era una comedia de espía, una parodia de James Bond, con vegetarianos malvados usando animales como armas letales. Era una premisa absurda que en papel sonaba divertida, pero la producción fue un desastre total. Cosby peleó constantemente con el director, reescribió el guión una y otra vez, y demandó reshoots que destrozaron completamente el presupuesto. Pero aquí viene lo más loco. Antes del estreno, Cosby hizo algo inusual. Dijo públicamente que no la vieran. Admitió abiertamente que era terrible, que se avergonzaba del resultado, y pidió que mejor esperaran a que saliera en video. Era un suicidio comercial sin precedentes. See the world's favorite funny man, Bill Cosby, in... La estrella principal saboteando su propia película antes del estreno. Los estudios estaban furiosos, pero no podían detenerlo. Las críticas fueron absolutamente devastadoras. La nombraron peor película del año según múltiples listas. Fue un fracaso financiero total, y es considerada una de las peores comedias de los 80 completos. Cosby intentó comprar los derechos después para enterrar la película para siempre, pero los estudios se negaron, y ahora con el legado completamente destruido de Cosby, después de todos los escándalos, la película es aún más embarazosa. Número 2. Masters del Universo 2. La secuela que quebró a Cannon Films. Cada tanto intentas apoderarte de este castillo, pero nunca lo conseguirás, Skeletor. Masters del Universo de 1987 fue un fracaso financiero, pero Cannon Films, de todas formas, planeó una secuela. El guión ya estaba terminado. Tenía a Skeletor regresando de entre los muertos, y a He-Man enfrentando una nueva amenaza épica. Era un intento genuino de corregir todos los errores de la original. Dolph Lundgren ya estaba contratado para regresar. Frank Langella iba a volver como Skeletor. Y la preproducción comenzó oficialmente en 1988. Pero Cannon estaba quebrando rápidamente. Superman 4 los destruyó financieramente. Y ya no tenían dinero para una producción grande. Intentaron hacer una versión de bajo presupuesto. Todo filmado en Eternia. Llama a tu campeón. Sin las escenas en la Tierra que costaban tanto dinero. Era un compromiso que mataba toda la ambición del proyecto. Eventualmente lo cancelaron completamente. Cannon quebró en 1989, y Masters 2 murió junto con la compañía. El guión completo circula en Internet. Y los fans dicen que es muy superior a la original. Tiene más Eternia. Más personajes de los juguetes que los fans amaban. Es la película que los fans realmente querían ver. Número 1. Crusade. La película sobre un niño con SIDA que nadie quiso financiar. La historia de... Crusade fue el guión más controversial de los 80 que nadie se atrevió a hacer. Fue escrito en 1986. Trataba sobre un niño de 10 años con SIDA, un hemofílico que contrajo el virus de una transfusión de sangre, y que enfrentaba discriminación horrible en su escuela pequeña. Era un drama absolutamente devastador, basado en los casos reales de Ryan White y otros niños que sufrieron lo mismo. Era un intento genuino de humanizar una crisis que la sociedad estaba ignorando completamente. Múltiples directores importantes querían hacerla, pero todos los estudios la rechazaron. Era demasiado deprimente, demasiado político. Nadie quería asociarse con el SIDA en los 80. También tenían miedo de los boicots masivos. Los grupos religiosos ya estaban atacando cualquier representación de homosexuales. Una película sobre un niño con SIDA causaría protestas masivas garantizadas. El guión ganó premios por ser un guión no producido. Fue leído en teatros como obra. De sangre. El tiempo pasó y en 1984, a sus 13 años, cuando... Pero nunca se filmó en los 80.
Solo después de Filadelfia en 93 Hollywood finalmente se atrevió a tocar el tema del SIDA. ¿Crees que Hollywood hoy en día sería más valiente con un tema así? Estas 10 películas canceladas son como una biblioteca entera de lo que pudo haber sido. Algunas murieron por razones puramente comerciales, otras por la controversia que generaban, y algunas por un timing terrible, pero todas representan creatividad que fue silenciada antes de poder florecer. Nos recuerdan algo importante, que el cine es arte, sí, pero también es negocio. Y el negocio frecuentemente mata el arte cuando el riesgo parece demasiado alto, cuando creen que la audiencia podría rechazarlo, cuando hay demasiado dinero en juego. Si te fascinaron estas historias de películas perdidas, comparte este video con tus amigos, y cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estas películas te hubiera gustado ver? ¿Conoces otras películas canceladas de los 80 que deberíamos mencionar? Esto fue Mundo Retro, donde el pasado sigue vivo.